Familia querida, bendecido día, un saludo especial en los corazones de Jesús y de María, Madre de la Iglesia. Esta predicación la iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia querida, continuamos con el tema sobre idolatría. Hoy vamos a hablar de dos cosas importantes. Vamos a ver, según la Sagrada Escritura, si Dios mandó a hacer imágenes o no. Porque según nuestros hermanos no católicos, están prohibidas todas las imágenes. Inclusive en alguna oportunidad un pastor protestante dijo, se le dijo, todas las imágenes están prohibidas, porque dice Éxodo 24, que ninguna imagen se puede hacer de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o abajo en las aguas de la tierra. Entonces, ninguna imagen se puede hacer, según ellos. Pero el Señor mandó a hacer imágenes. Entonces el pastor decía que las únicas imágenes que prohibía eran las imágenes religiosas. Y resulta que en el libro del Éxodo el Señor mandó a hacer dos querubines. Y son dos imágenes religiosas. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿A este falso pastor protestante o le creo a Dios a través de la Sagrada Escritura? En mí queda tomar esa decisión. Y evidentemente que si yo amo a Dios y amo la verdad, pues yo le obedezco a la palabra de Dios y no lo que diga malintencionadamente una persona. Entonces vamos a ver en este momento si Dios mandó a hacer imágenes, primer tema. Y segundo, si es lo mismo venerar o adorar, según la Sagrada Escritura, no lo que diga un ser humano. Porque es que el ser humano es mentiroso, pero Dios no. Y Dios a través de su palabra no puede mentir. Entonces debemos creerle a la Sagrada Escritura y no a un ser humano. Entonces Dios mandó a hacer imágenes. Empecemos de la Biblia Reina Valera. Éxodo capítulo 25, versículo 18. Dice el Señor a Moisés, dice el versículo 18, harás también dos querubines de oro. Harás, es una orden, no es si Moisés quiere, no es si Moisés de pronto le quiere hacer caso a Dios, no, es una orden. Y Moisés, como obediente, cumple las órdenes de Dios y las cumplió. Entonces, harás dos querubines de oro macizo, dice el versículo 18, labrados a martillo, y los harás en los dos extremos del propiciatorio. Podemos leer el versículo 19, 20, 21, pero nosotros vamos a pasar de una vez al 22. ¿Para qué, Señor, mandaste construir dos querubines? Para lo que dice el 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Es decir, que Dios va a hablar de entre medio de las imágenes. Las imágenes no van a hablar, pero sí Dios va a hablar de entre las imágenes. Y le va a dar a Moisés, le va a decir a Moisés lo que el pueblo debe cumplir. Le va a dar unas órdenes a Dios de entre en medio de dos imágenes. Si tener imágenes fuera idolatría, el primer idólatra, según el pensamiento de los no católicos, sería el primer idólatra, sería Dios, porque fue quien mandó a construir imágenes. Ojo, que tener imágenes no es idolatría, por eso el Señor nos las mandó a construir. Veamos Éxodo capítulo 26, versículo 31. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Aún en ese velo también mandó construir imágenes. Resulta, familia querida, que en Números capítulo 21, versículo 18, Números 21, 8, lo vamos a leer desde el 6, del 6 al 9. Recuerden, familia querida, que estoy leyendo la Biblia Reina Valera, no es la Biblia católica. Dios no responde por lo que se dice en esta Biblia mutilada. ¿Por qué? Porque le quitaron 7 libros.
Dios no se hace responsable de eso. Entonces nuestra formación debe ser siempre con la Biblia Reina Valera, inclusive, Biblia Jerusalén. Esta es la Biblia Jerusalén. Nuestra formación debe ser siempre con la Biblia Jerusalén. Pero como estos videos también lo ven hermanos no católicos, les predicamos con su Biblia para que ellos no tengan duda. La única palabra que sí cambio yo es el nombre que dice aquí en esta Biblia. Porque el nombre que dice esta Biblia no es el nombre de Dios. Entonces yo le voy a dar el nombre, o voy a más bien a pronunciar el nombre que dice la Biblia católica. Es la única palabra que voy a cambiar. El resto lo voy a leer como dice la Biblia Reina Valera. Números 21:6. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Número 8, Números 21:8. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Le dio una orden. Fueron a suplicarle misericordia, porque la gente estaba muriendo por la muerte de las serpientes. Y la solución que vio Dios es: hágase en una serpiente. Hágase en una imagen. Y una imagen de un ser terrible y malo, como es el demonio, quien es prefigurado en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento como la serpiente. Bueno, ¿se hace en la serpiente para qué? Versículo 8, repito el 8. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es la orden de Dios. Y si Dios da una orden, eso se cumple. Vamos a ver si se cumple. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un astra. Se cumplió parte de la orden. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Segunda parte de la orden de Dios. Manda y construir una imagen, que a través de esa imagen yo voy a hacer milagros. No morían los israelíes o los judíos que miraban la serpiente cuando eran mordidos por una serpiente. No morían cuando eran mordidos por la serpiente. Supongamos que todos nosotros, esta generación, católicos y no católicos, estuviéramos allá en el desierto. Somos mordidos por la serpiente. La orden es: hagan una serpiente y elévenla en un asta, y el que mire esa serpiente se salvará. Si yo soy mordido por una serpiente, no hay suero antiofídico, y la orden de Dios es mirar a esa serpiente, yo le obedezco a Dios y miro esa serpiente. Si yo le obedezco a Dios y miro la serpiente, voy a vivir, no voy a morir. La pregunta sería, ante nuestros hermanos protestantes no católicos, si el Señor les dice: está en el desierto también con nosotros, los muerden la serpiente, le dicen: si ustedes quieren vivir, miren la serpiente. Yo me imagino, los hermanos no católicos: no, yo no miro esa serpiente, esa imagen es idolatría. Yo me los imagino. ¿Qué pasaría entonces? Mueren por desobedientes, porque la palabra de Dios dice: hagan la serpiente y mírenla, y no morirán. Sencillo, familia. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento no protestó contra esa serpiente. En Juan 3:14 el Señor dijo: así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Mírenlo acá. Y Dios dice en Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mírenlo y crean en Él. ¿Dónde está el pecado, hermanos no católicos? Ahí no hay pecado, ahí es confusión en su ideología protestante, en la mala interpretación de la Sagrada Escritura. Por eso les decía, Dios no se hace responsable por la mala predicación de la palabra de Dios. No hay responsabilidad en Dios por las cosas que Dios no ha dicho.
Alguien dirá, algún hermano no católico nos puede decir, pero es que Dios mandó destruir esa serpiente. Pues lógico, lógico, cuando usted le da un uso diferente a esa imagen, creyendo que esa imagen es Dios, pues ya comete el pecado de idolatría. Recordemos por allá en San Mateo capítulo 2 versículo 11, donde llegan los sabios, visitan al niño, lo encuentran con su mamá, le llevan regalos. ¿Cuáles regalos le llevaban? Incienso, mirra y oro. Incienso porque era Dios. Mirra porque era hombre. Y oro porque es rey. El incienso es para Dios. ¿Qué pasó con esa serpiente de bronce que hizo Moisés? Segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, Acera con S, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hizo pedazos esa serpiente. ¿Por qué la hicieron pedazos? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Destruyeron esa serpiente que mandó a hacer Dios. ¿Por qué? Porque le quemaban incienso, es decir, porque la empezaron a adorar. Ya no era Dios el que sanaba a través de una imagen, sino que era la imagen la que sanaba. Ahí está el error, confundir que un ser humano, animal o cosa, o una imagen es Dios. Ese es el problema. Decir que esta imagen de la Santísima y Siempre Virgen María o de San José son Dios. Ningún católico, por desconocedor de la doctrina, ha dicho en el mundo entero, no han dicho en el mundo entero que esta imagen sea Dios. Y entonces, ¿por qué nuestros hermanos no católicos nos juzgan? ¿Por qué levantan falsos testimonios? ¿Por qué van en contra de Éxodo 20:16, que es un mandamiento? No levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. ¿Por qué lo hacen, hermanos? Entonces, aparentan santidad porque no tienen una imagen, pero levantan falsos testimonios contra el prójimo. ¿En qué estamos, mis hermanos? Y el Éxodo 28, ¿qué dice? Guardarás el sábado. Si Éxodo 24 dice que no hacer imágenes, y el versículo 8, es decir, 4 versículos después dice que guardar el sábado, ¿por qué los hermanos protestantes no guardan el sábado? También eso hace parte de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué no lo guardan? ¿Por qué guardan el sábado, el domingo, que lo instituyó fue la Iglesia Católica a través de los apóstoles y lleva 2000 años la Iglesia Católica guardando el domingo? El domingo es el día que guarda la Iglesia Católica. ¿Por qué los hermanos no católicos no guardan el sábado? Entonces mire cómo hay, lo digo con amor y con mucho respeto, pero no hay coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen. No hay coherencia. Porque piensan una cosa, dicen otra, pero hacen otra totalmente diferente. Cuidado, hermanos católicos, hermanos no católicos, con malinterpretar la Sagrada Escritura, porque ustedes saben lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Porque en la Sagrada Escritura hay muchas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los pocos firmes en la fe tuercen para su propia condenación. Ojo, hermanos católicos, con salir de la iglesia, que según 1 Timoteo 3:15 es columna y base de la verdad. Ojo, familia querida, con eso. Vamos a otra cita bíblica, ya hablando sobre la veneración. Los hermanos no católicos creen que veneración y adoración es lo mismo.
Es decir, que si usted venera a una persona, le está adorando como si fuera Dios. Ellos piensan eso. Pero la Sagrada Escritura dice otra cosa totalmente diferente. Veámoslo en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo Hechos 5:34. En Hechos 5:34 vamos a ver un ejemplo de venerar. Hechos 5:34. Entonces, Hechos capítulo 5, versículo 34 dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién mandó sacar a los apóstoles? Gamaliel. ¿Y Gamaliel qué era? Doctor de la ley. Y al ser doctor de la ley, ¿era qué? Venerado por todo el pueblo. Es decir, que todo el pueblo, según la ideología no católica, la ideología protestante, estaban idolatrando a Gamaliel. Lo estaban tratando como Dios, porque lo veneraban. Falso. No hay un solo versículo en Hechos capítulo 5, ni 6 ni 7, ni hasta el 28 de Hechos de los Apóstoles. No hay un solo versículo que diga que por venerar a Gamaliel lo estaban adorando. Eso es una mentira protestante. Eso es falso. Eso no es verdad. Venerar no es lo mismo que adorar. Ojo. ¿Por qué utilizo la palabra venerar? Porque nuestros hermanos protestantes dicen que nosotros veneramos las imágenes. Y sí, nosotros las veneramos. ¿Y qué es venerar? Es respetar, es amar. Eso es venerar, no es más. No estaban haciendo más con Gamaliel, sino amándolo y estaban respetándolo. ¿Qué lo hacemos con nuestras imágenes? Pero no están adorando a Gamaliel y no estamos adorando a las imágenes. Eso es falso testimonio de parte de nuestros hermanos no católicos contra nosotros los católicos. Eso es calumnia. Nosotros no somos idólatras. Veneramos nuestras imágenes, veneramos a nuestros santos. Eso sí, pero es que la Biblia ya le está demostrando a nuestros hermanos no católicos que no es lo mismo venerar y adorar. Y lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera. Porque es que si yo leo de la Biblia católica, de la Biblia Jerusalén, si yo lo leyera, ellos dirían, pero es que los católicos pusieron la palabra venerar en su Biblia para confundir. No, es que lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera para que ellos no tengan disculpa. Lo dice la Biblia Reina Valera y decían que veneraban a Gamaliel. Listo, muy bien. Vamos a ver otra cita bíblica sobre venerar. Lo vemos ¿en qué libro es? En Hebreos, capítulo 12, versículo 9, de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron 7 libros, y Dios no se hace responsable de eso. Más bien Dios hace una advertencia. Ya les voy a decir cuál es la advertencia. Hebreos 12, 9. Por otra parte, de la Biblia Reina Valera, de la Biblia protestante, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? ¿Qué es venerar? Es obedecer, es amar, es respetar. Eso es venerar. Y veneramos nosotros a nuestros padres. Y si nuestros hermanos protestantes guardan la ley de Dios, guardarán el mandamiento de honrar a padre y madre. Y si los están honrando, los están venerando. Y si los están venerando, según ellos, los están idolatrando. Entonces ellos están en pecado de idolatría. No adoran imágenes, pero sí a seres humanos, a sus padres. No, familia. Venerar no es lo mismo que adorar. Busquen en un diccionario qué significa venerar y qué significa adorar.
hay más términos que nuestros hermanos protestantes confunden. Ellos creen que templo e iglesia son lo mismo. Ellos creen que venerar y adorar es lo mismo. Ellos creen que imagen e ídolo es lo mismo. Hay confusión en los términos para nuestros hermanos no católicos. Cuando ellos tomen un diccionario bíblico y empiecen a buscar estas palabras, se dan cuenta que lo que les han enseñado con su ideología protestante es falso. Ojo, familia querida, se les está diciendo con amor, con humildad, pero en la verdad, basados en la Sagrada Escritura. Yo les voy a decir una cosa, la Biblia Reina Valera le quitaron 7 libros, porque la Iglesia Católica toma la Septuaginta, es decir, el canon del Antiguo Testamento, el listado de libros del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, que tiene 46 libros, y la Iglesia Católica se le pone 27 libros. Todo el Nuevo Testamento, 46 y 27, 73. Todas las Biblias Reina Valera hasta el año 1825, todas las Biblias protestantes tuvieron 73 libros. En el año 1825, las sociedades bíblicas dieron la orden de quitar esos 7 libros. Es que ni siquiera Martín Lutero se atrevió a tanto, porque Martín Lutero no quitó los 7 libros, los puso de apéndice, es decir, al final de la Biblia, pero no los quitó. ¿Qué pasa cuando alguien le quita o le añade a la Sagrada Escritura? Veamos lo terrible que es, familia querida. Por eso quien tenga una Biblia Reina Valera, que es una Biblia manipulada, no se forme con ella, deséchela. Nosotros nos formamos siempre con nuestra Biblia Jerusalén, 73 libros, pero no con esta. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Apocalipsis 22:18, que lo escribió San Juan, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, los hermanos protestantes le quitaron 7 libros, y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, dice el apóstol San Juan. Si le quitan a este libro, el Señor le quitará su parte del libro de la vida. Familia querida, esta formación nos sirve para que nosotros tengamos precaución de no escuchar doctrinas que no correspondan a la doctrina de Cristo, que no correspondan a esa doctrina, familia querida. Comparto esta última cita bíblica. Segunda de San Juan, capítulo 1, no tiene ni un solo versículo, la segunda carta de San Juan. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Queremos recibir un galardón completo. Queremos la vida eterna, pero debemos tener precaución de algo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ojo con esto, familia querida. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo. ¿La doctrina de Cristo cuánto lleva? 2000 años aproximadamente. 2000 años aproximadamente. ¿Por qué aparecieron sectas después del año 1517? Es decir, que hasta ahora llevan 506 años.
de esas sectas de 506 años para acá, ya no tienen la doctrina de Cristo. Cristo funda una sola iglesia. Los sectarios pertenecen a esa iglesia que fundó Cristo. Esa iglesia debe llevar 2000 años. ¿Pertenecen a esa iglesia? No. Mire cómo cambiaron la doctrina. Los protestantes se confían con un sacerdote como lo dice la Sagrada Escritura. No. Cambiaron la doctrina. Los hermanos protestantes viven la Santa Misa, que es el culto establecido por el Señor Jesús según la Sagrada Escritura. No. Mire cómo cambiaron la doctrina. No perseveraron en la doctrina. Y si no perseveran en la doctrina, no tienen a Dios. Así diga que lo aman, que lo alaban, que lo bendicen, que lo glorifican, no tienen a Dios, porque lo dice la Sagrada Escritura, porque lo dice Dios, no lo digo yo, esto no lo escribí yo, esto lo inspiró Dios a los hagiógrafos para que lo escribieran. Yo no había nacido siquiera cuando había sido esto escrito. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, los católicos que llevamos viviendo esa doctrina 2000 años. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Una advertencia de Dios para los hermanos católicos y no católicos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de Cristo, la doctrina de hace 2000 años, no la de los pentecostales que fueron fundados hace 117 años, en 1906, no por los testigos de Jehová en el año 1876 fueron fundados, no por los adventistas fundados en el año 1860. Ellos no traen la doctrina de Cristo. Todas esas sectas no traen la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo tiene 2000 años. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, advertencia, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es cómplice de la apostasía, es cómplice de la mentira. Familia querida, esto no es un juego. Algunos dirán, pero es que ese señor es como bravo, es como de mal genio. No, es que yo tomo las cosas de Dios con seguridad. Es con seguridad, es con seriedad. Esto no es un juego, familia querida. Porque si nos relajamos todos en nuestra vida espiritual, nos podemos confundir, nos podemos perder. La idea de estos videos es que todos nosotros, ustedes allá en su casa, conozcan de la verdadera doctrina de Cristo que lleva 2000 años y viva de acuerdo a esa doctrina. Y que no vaya a cambiar por doctrinas engañadoras, doctrinas de demonios. Última cita bíblica, primera de Timoteo, capítulo 4. O mejor, vamos a leer primero la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Debemos probar los espíritus. ¿Y los espíritus de quiénes? De esos falsos profetas. Todo profeta que diga que es profeta de Dios hay que examinar esos espíritus. Porque si no nos vamos a confundir. Nos van a confundir, familia querida. ¿Qué dice primera de Timoteo? Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, ahí dice Espíritu con E mayúscula, y se refiere al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente, es decir, lo vamos a entender fácil. ¿Qué es lo que debemos entender fácil? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo se apostata de la fe? ¿Qué hace el demonio para
hacernos apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo dice la Biblia Reina Valera, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Lo repito, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, van a renegar de la fe, van a salir de la iglesia, van a salir a renunciar a la doctrina de Cristo para recibir otras doctrinas, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Terrible, familia, terrible lo que el demonio, a través de sus ministros disfrazados de justicia, está haciendo con el mundo. Otra cita bíblica, familia, escúchenme, Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Ojo, porque San Juan habló de los falsos profetas. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1, habló de los falsos profetas. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esos falsos profetas y falsos pastores, ¿qué hacen? Disfrazarse. Disfrazarse es poner una careta, como diría por allá Mateo 7:15. Son lobos vestidos de ovejas, aparentan santidad, hermanito, amado mío, hermano querido, te amo mucho, lo abrazan, lo besan, pero son lobos vestidos de ovejas. Y no es maravilla, dice el versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es el que se disfraza? Satanás. Y los falsos apóstoles, los falsos profetas se disfrazan. Versículo 5. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Van a terminar mal. Por eso, familia querida, la necesidad de todos y cada uno de nosotros de permanecer en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia católica, según San Mateo 16:18. Familia querida, muchas gracias por permanecer atentos a los videos que compartimos. Compártalos con sus hermanos católicos y aún con los hermanos no católicos, porque esta es otra forma de predicar. A ustedes me encomiendo en sus oraciones. Bendiciones del cielo, familia querida. Señor, te damos gracias por este compartir de tu palabra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.